Pero cuántos temas lindos con Cristian Castro, cuántos temas lindos realmente. Uno más lindo que otro. Y estoy acá para les dejé un poquito de música para ahora ya meternos de lleno a una nota que, a mi entender, va a ser sumamente interesante. De verdad que tenía muchas ganas de hacerla. La semana pasada estuvimos hablando también para poder coordinar una entrevista con la licenciada María Eugenia Monetti. Y para conocer del tema de los embarazos en la adolescencia, porque hablamos de la necesidad también de prevenir. Y cuando hablamos de la necesidad de prevenir, queremos saber también a dónde estamos parados, cuál es el panorama que estamos viviendo. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal, Silvina? Buen día. Bueno, en primer lugar, acá veía que hay un informe muy interesante donde han hecho una evaluación. Tenemos todas las cifras también del año 2019. ¿Querés comentarme un poquito? Así es. Bueno, los informes con los que ustedes han estado trabajando, que han sido publicados por distintos medios locales, captan los datos de los embarazos adolescentes en Hernando, específicamente aquellos que llegan al área de salud pública. Al área de salud pública, sí. Exactamente, son todos aquellos que son diagnosticados en el hospital municipal. Con esos datos generamos el informe que nos arroja resultados a veces sorprendentes y a veces preocupantes relativos a la problemática del embarazo adolescente. Específicamente cuando nos ponemos a analizar más en detalle esos números y podemos desagregarlos, haciendo foco en si esos embarazos han sido planificados o no, si hubo alguna utilización de métodos anticonceptivos o no, si hay gestas previas en esas adolescentes o no, y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, cómo prevenir estos embarazos adolescentes no planificados y qué estrategias son las que generan un impacto positivo mayor en estos adolescentes para justamente otorgarles todas las herramientas necesarias de información, médicas inclusive, para que estos chicos tengan la capacidad de tomar la decisión que ellos quieran en esa etapa de su vida. Claro. ¿De cuántos embarazos en la adolescencia tenemos? Ahí hay embarazos en total y también de ese número el porcentaje de embarazos adolescentes. De esto estamos hablando del año 2019. Sí, tenemos, yo te traje los informes del periodo 2017-18 y del año 2019. En el año 19 se diagnosticaron 67 embarazos en el servicio de gineco-obstetricia de nuestro hospital, de los cuales el 19,40% correspondieron a mujeres adolescentes, es decir, 13 casos de 67 en total. Y en el periodo anterior que me decías, habían sido 79. En el periodo anterior, en sí, general. Teniendo en cuenta que se hizo el informe de 2 años de juntos. 2 años, sí. Exactamente, fueron el porcentaje por eso también de mayor. En el periodo 2017-2018 se registraron 165 embarazos 165, en total, entre los 2 años, de los cuales 53 casos de ese total corresponden a mujeres embarazadas. O sea que podemos decir que en el periodo 2017-2018 el porcentaje de embarazos adolescentes es del 32%, redondeando aproximadamente. En cambio, en el año 2019 fue de menos del 20%. Claro. Se observa una reducción importante en ese porcentaje. Estaba pensando con respecto a... esto lleva a que uno diga, hay que tomar medidas, por más que sea uno, sean dos, sean pocos, los embarazos en la adolescencia, pero es una etapa donde obviamente muchas veces hablamos con los psicólogos que dicen, es una etapa de crisis, de construcción de la identidad, qué importante que es prevenir. Ustedes están haciendo desde el área preventiva de salud charlas, ¿cómo están llegando? ¿Cuáles son las acciones que están haciendo para poder trabajar sobre este tema? Bien, justamente la prevención del embarazo adolescente no planificado es uno de los ejes fundantes del programa de salud preventiva, por lo tanto lo trabajamos tanto en las escuelas como así también, por ejemplo, si un grupo de padres lo quisiera para poder compartir con sus hijos, lo podríamos trabajar en ese grupo de padres, clubes o centros vecinales. Está abierto y a disposición de todo aquel que lo requiera. Mire qué importante esta información, o sea que si
de algún club que puede ser deportivo, Totalmente. están interesados en esta problemática y dicen, nos gustaría poder hablar con los padres, con el área de salud preventiva para poder hacer una charla sobre este tema, convocarlos porque están observando algún diagnóstico que les preocupa, pueden comunicarse con vos directamente. Sí, tal cual. De hecho, desde el inicio del programa de salud preventiva, siempre la intención fue ir ampliando el alcance hacia el resto de las instituciones u organizaciones locales y estamos a disposición. Claro. Tiene que ser el germen de la curiosidad del club que llame a trabajar en estos otros aspectos que exceden lo deportivo, sin embargo, tienen que ver con una función social que cumplen los clubes barriales específicamente. Claro. Estaba pensando, María Eugenia, de cuando se hacen las charlas, cuando uno empieza a trabajar en esto de comunicar, de dar a conocer una información, y también hay una observancia de lo que es el auditorio. Y de alguna manera uno empieza a darse cuenta de cuáles son las reacciones que hay en ese grupo al que hoy nos estamos dirigiendo. ¿Qué es lo que se observa? Hay algunos chicos que transmiten algunos tabúes que pueden venir desde su casa, porque uno dice en el año 2020 cómo no se va a hablar de educación sexual y todas estas cosas, y sin embargo puede existir grupos o familias en donde sigue siendo un tabú hablar de determinados temas, ¿no? De esto no se habla. Sí, absolutamente. En verdad el trabajo con adolescentes y con jóvenes es fantástico porque en un grupo de 30 alumnos existe una gran diversidad de cultura familiar, de opiniones, de perspectivas de vida, que manifiestan de alguna manera cómo funciona la familia respecto a este tema. Desde chicos, como bien vos decís, donde el tema de la educación sexual es un tabú, donde directamente los papás no permiten que los chicos asistan a estos encuentros, o lo contrario, alumnos que tienen mucho conocimiento y de buena calidad sobre cuestiones relacionadas a la salud sexual, que se supone también que viene fomentada o promovida desde la casa. Claro. Acompañados también por la Ley de Educación Sexual, donde hoy todos los contenidos de educación sexual son transversales al contenido curricular de las escuelas, por lo tanto la escuela es un gran referente también en esta materia para acercar contenidos a los chicos, que exceden lo específicamente sexual. La sexualidad no tiene que ver con lo genital, sino que es un concepto mucho más amplio, claro, en donde la escuela también tiene otros elementos súper importantes que aporta para construir este sujeto integral. Claro. De acá en adelante, para el año 2020, ¿qué ideas tenemos de hacer para poder trabajar en prevenir? Porque uno siempre va mirando un número y ese número decimos tenemos que tratar de achicarlo, ¿no? Que quizás esa es la función, el objetivo de ver la realidad graficada numéricamente, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ahora nuestro desafío es para el año que viene ver si este 19,40% lo podemos reducir. Sin embargo, necesitamos trabajar articuladamente, no solamente desde el área de salud pública, sino también con las familias, con las escuelas y con todas las otras organizaciones de la sociedad que participan en el desarrollo integral de los chicos. Y para este 2020, lo que es prevención del embarazo adolescente no planificado, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En el nivel primario, con talleres de prevención de embarazo, abuso y grooming. Y en el nivel secundario vamos a repetir la modalidad del año pasado, que dio buenos resultados, con conversatorios. En criollo es una ronda de mates y un taller práctico con adolescentes del nivel secundario, donde se exponen gráficamente y materialmente la variedad de métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. Trabajamos sobre cuestiones de responsabilidad compartida del papá y de la mamá en caso de que exista un embarazo, sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual y tratamos de construir muchos mitos que existen en torno a la sexualidad. Claro. Brindando de alguna manera un espacio empático y de intimidad para los chicos. Para que ellos se animen a hablar. Exactamente. Que no exista una brecha entre el profesional y el alumno, sino que somos todos parte de lo mismo. Entonces, acercarles a ellos todas estas herramientas que muchas veces las desconocen y otras veces no tienen la información de calidad, como dije anteriormente,
para que cada uno tenga las herramientas para decidir qué es lo que quiere para su vida. Claro, acá lo que detallabas cuando explicabas sobre cómo se ha realizado este informe, que lo he estado viendo y todo, que muchas veces también estamos hablando de la adolescencia, que en esa etapa tan crítica, tan difícil, no es fácil ser madre, ya quizás uno más adulto porque uno tiene otro razonamiento, otra madurez, imagínate ahí que es más complicado. Y veíamos que en algunos casos ya tienen más de un embarazo, ¿no? Entonces, también en algún caso debe ser no planificado, en otros casos quizás planificado porque ya se han constituido como familia o tienen otra idea, o si siguen en la no planificación, creo que ahí es como que es también un problema que está costando mucho resolver, ¿no? Sí, sí, cuando absolutamente. Se va repitiendo en la persona. Así es. Cuando hablamos de adolescencia, tomamos el patrón de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de los 13 a los 19 años. A los 19 años. Si bien hoy puede ser discutible esta etapa o los años límite, bueno, porque el mundo ha cambiado, la forma de ser y de vivir el mundo ha cambiado, tomamos de los 13 a los 19, donde la mayoría de estas mamás adolescentes están institucionalizadas educativamente. Por lo tanto, también ese es otro elemento que a discutir y otro elemento que suele complicar la consecución de la adolescencia, sobre todo si esta mamá está embarazada y continúa con sus estudios, que es lo deseable. Claro, acá uno muchas veces, yo me acuerdo que hace unos años había hecho, no hace tantos años, pero había hecho algunos informes, algunos documentales, también entrevistas, y la preocupación muchas veces está en el embarazo. Acá también tratar de llevar conciencia sobre la CTS, porque está todo relacionado con todo, tiene que ver con la salud preventiva, no solamente prevenir el embarazo, que es muy importante hoy en día, que se habla mucho también del aborto, entonces decir, bueno, prevengamos el embarazo, son dos temas distintos, eso no está en agenda hoy por lo menos. Y por otra parte, de decir todas las enfermedades de transmisión sexual que hay, que algunas se pueden tratar, otras son difíciles de curar, otras no se curan, y con todo lo que eso puede significar en la salud de una persona, quizás en un contexto donde quizás hay más libertades, ¿no? Hay más libertades, otra manera de concebir las relaciones humanas. Entonces también eso se va tocando en las escuelas para ver qué es lo que piensan los chicos. Exacto, apuntamos a trabajar con las escuelas, que son un gran aliado, porque el trabajo es complementario junto con los contenidos que ellos brindan, incluso en la misma materia. Sin embargo, necesitan el apoyo profesional desde este otro lado para terminar de concluir con un tema. Entonces, a partir de los 13 años y en adelante es cuando alentamos a las adolescentes que inician su vida sexual, y acá es preocupante la baja edad de inicio, acercarse a los servicios de ginecología de su profesional de confianza. No solamente relacionado a las relaciones sexuales, sino a los cuidados ginecológicos, exactamente, de la mujer. Entonces, en primer lugar, mamá o tutor o incluso las mismas jóvenes acercarse por su propia voluntad al servicio que corresponde para conocer cómo debe cuidarse. Y a partir de entonces, si ya existe una vida sexual activa, brindarle estas herramientas de las que hablamos, no solamente para prevenir el embarazo, sino también las enfermedades o las infecciones actualmente de transmisión sexual, que son muchas y que en la mayoría se desconocen porque los chicos reducen al HIV o al SIDA y al sífilis. Sin embargo, existen muchas otras que son asintomáticas o que no se conocen, que existen y no tenemos forma de controlarlas sin acudir al médico. También el avance de la medicina permite los tratamientos de por vida para aquellos infectados cuya vida es normal siempre y cuando se cumpla con ese tratamiento. Bueno, ha sido muy amable, Eugenia. Vamos a dejar pendiente y ya le comento acá a la gente que estábamos charlando desde el área de salud preventiva. Me van a estar pasando la información porque la queremos cargar también a través de nuestra web para decir cómo es o cómo son los pasos a seguir cuando una persona quiere, por ejemplo, adquirir los anticonceptivos, cómo es cuando una persona quiere adquirir los métodos de prevención
para evitar no solamente los embarazos, sino también todo tipo de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, que es un dato que hoy en día están diciendo desde el área de salud te lo tienen que entregar gratuitamente. Bueno, todo eso lo vamos a tener después, que se han comprometido de pasármelo para que sepa la gente a dónde debe dirigirse, de si personas de cualquier edad pueden llegarse a la municipalidad a buscar o al hospital, cómo es, ¿sí? Así es. Bueno, en el hospital, una vez que el médico ginecólogo del servicio correspondiente atiende a la paciente interesada, genera la receta de acuerdo al anticonceptivo sugerido y que se pueden retirar en el servicio de acción social o de farmacia del hospital. Estos son los condones o los preservativos de manera libre y gratuita, tanto en acción social como en guardia y en enfermería. Y eso pueden ir cualquier día a buscar. Cualquier día, sí, a cualquier hora, excepto en acción social que se tiene horario, claro. Pero la guardia y en enfermería están siempre disponibles. En el hospital no habría problemas. No hay ningún problema. Por otro lado, al hospital no llegan los anticonceptivos orales, los comprimidos, las pastillas de distinta cantidad de tomas, de acuerdo a la sugerencia del médico. Lo que no está llegando en la actualidad, porque la provincia no envía con frecuencia, son los famosos chips o los implantes subdérmicos, que mucho las chicas también cuestionan y preguntan y se interesan por esto, y no hay colocación de DIU. Sin embargo, sí se puede gestionar la colocación en otro servicio, en otro hospital provincial. Perfecto. Muchísimas gracias, María Eugenia. Por favor, gracias. La licenciada María Eugenia Monetti pasó así hablando de salud preventiva en Tiempo X de Radio. Buena estrella.